Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. A ver, ¿me escuchan correctamente, chicos? ¿Se escucha con claridad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿me escuchan con claridad? Hola, Eileen. Ah, ya. Ok, perfecto. Muy bien. Hola, Nayeli, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, chicos. Entonces, vamos avanzando. Eh, la clase anterior, perdón, habíamos dejado para hoy el desarrollo de la práctica, ¿verdad? Todos tienen la práctica a la mano, chicos. Todos tienen su práctica a la mano. La práctica número uno, todos tienen su práctica. A ver, repito, todos tienen su práctica a la mano. Muy bien, la idea es comenzar a revisar las preguntas, ¿no? Que teníamos en la primera práctica y comparar pues las respuestas, ¿no? A ver si está todo bien, si está todo correcto. A ver, vamos a... Ya, a ver chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar. eh, Dice, el sistema planetario solar se ubica en la galaxia de... A ver, ¿cuál será la respuesta correcta ahí? A ver si me escriben o me hablan. A ver, chicos. Ya, a ver, lo que pasa es que yo no los estoy viendo. A ver, a ver, tengo problemas con... Ya, a ver, vamos a... Yo voy a formular la pregunta y ustedes me van a dar la alternativa de respuesta, ¿ya? A ver, un momento. Vamos a...
Ya. A ver, chicos, vamos a comenzar. Ahora sí. Dice, ahora sí yo los voy a poder ver a través del chat. Dice, el sistema planetario solar se ubica en la galaxia. Ya, para la primera pregunta, la respuesta correcta es la letra B, efectivamente, Vía Láctea. Y estamos marcando 1B. Muy bien. Ahora, lo siguiente. Nosotros sabemos que la Vía Láctea es una galaxia espiral. ¿Por qué espiral? Porque está constituida, está compuesta por una gran cantidad de brazos espirales, de brazos en forma de espiras. Entonces la pregunta es, ¿y en qué brazo específicamente de la Vía Láctea es que se encuentra ubicado el sistema solar? A ver si alguien se acuerda, ¿en qué brazo específicamente está ubicado el sistema solar? A ver si alguien se acuerda. ¿En qué brazo del sistema planetario, perdón, en qué brazo de la Vía Láctea se encuentra el sistema solar? Efectivamente, Eileen, en el brazo de Orión. Muy bien, perfecto, muy bien, esa es la respuesta. Ahora, 2 dice, 2, ¿no? Los elementos químicos que predominan en el Sol son, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué elementos químicos predominan en el Sol? ¿Cuál es la alternativa correcta para la segunda pregunta, chicos? A ver, ¿quién nos responde? ¿Quién me responde? ¿Cuál es la alternativa correcta? Efectivamente es el hidrógeno y el helio. Entonces la respuesta correcta será la letra B. Así es. Entonces, para la pregunta 2, la alternativa correcta es la letra B, el hidrógeno y el helio. Les recuerdo que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, ¿no? Entonces, obviamente, es también el más abundante en el Sol. Muy bien. Ahora, pregunta 3. Pregunta 3. Planeta con mayor periodo orbital. A ver, ¿cuál es la respuesta? Planeta con mayor periodo orbital. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente ya nosotros hemos explicado, ¿no? Que tomamos como referencia al Sol, ¿no? Entonces, por la ubicación es fácilmente deducible cuál es el planeta que tiene mayor periodo orbital, ¿no? Se entiende, pues, que debe ser el planeta que está más lejos, ¿no? Porque siendo su órbita más grande, entonces se entiende que tiene mayor periodo orbital. La respuesta es la letra C, efectivamente, Neptuno. Neptuno es el planeta con mayor periodo orbital. Muy bien. Ahora, la pregunta es, si Neptuno es el planeta con mayor periodo orbital, ¿cuál es el planeta con menor periodo orbital? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me responde? Planeta con menor periodo orbital. Mercurio. Claro, muy bien. Efectivamente, Mercurio. Excelente. Así es. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Sebastián. Exactamente, esa es la respuesta. Ahora, pregunta 4. Pregunta 4. Dice, son características propias de Júpiter. Ajá. Son características propias del planeta Júpiter. Y tenemos 4 enunciados: mayor gravedad, movimiento de rotación retrógrado, día más corto, mayor densidad. ¿Cuál será la respuesta correcta para la pregunta número 4? A ver, muchachos, a ver, chicos, ¿cuál es la respuesta correcta para la pregunta número 4? A ver, ¿quién nos responde? ¿Quién nos responde? Ya, pregunta 4, la alternativa correcta es la letra B, efectivamente. Recordemos que Júpiter es el planeta que tiene, ¿no?, mayor gravedad,
y es también el planeta que tiene el día más corto. Acuérdate que en su rotación Júpiter tarda apenas 9 horas 50 minutos 30 segundos, menos de 10 horas, ¿no? Menos de 10 horas y ya Júpiter ha completado una vuelta completa en torno a su eje, en torno a su eje, ¿ya? Entonces, esa es efectivamente la respuesta. Muy bien. Veamos, seguimos. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Planeta parecido a la Tierra por su relieve. Planeta parecido a la Tierra por su relieve. Entonces, para la pregunta 5, la respuesta, la alternativa correcta es la letra C. Muy bien, Ailín, muy bien, Jorge Miguel. La respuesta es Marte. Recuerden que el objetivo de desarrollar la práctica con ustedes es que ustedes participen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno participa, no solamente va a afianzar el conocimiento adquirido, sino también nos da más confianza, nos da más seguridad. Así que los invito a participar porque esta es la forma o es el mecanismo que nosotros podemos usar para afianzar lo aprendido. Ahora, por ahí si me equivoco, pues no pasa nada, ¿no? Si me equivoco no hay ningún problema, acá estamos en proceso de aprendizaje, no hay ningún inconveniente con ello. Lo que sí, donde no debemos equivocarnos, obviamente, es pues en la evaluación, en el examen. Ahí sí tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Pero acá no hay ningún problema. Entonces, efectivamente, para la pregunta 5, la alternativa correcta es la letra C, Marte. ¿Qué habíamos dicho? Que Marte es el planeta más parecido a la Tierra por su relieve. De hecho, al igual que en la Tierra, en Marte hay montañas, cordilleras y volcanes. De hecho, el volcán más grande que se conoce en el sistema solar está en Marte y recibe el nombre de Monte Olimpo. Habíamos comentado de que en el Monte Olimpo, ¿no?, se registraba pues la mayor altitud, ¿no? Se dice que el Monte Olimpo es 3 veces más grande que el Everest en la Tierra y 2 veces más amplio que el Cañón de Arizona, ¿no? Entonces, definitivamente es una montaña, un volcán sumamente grande. Muy bien, pregunta 6. Vamos a la pregunta número 6. Dice, en la fotosfera solar, las partes blancas y brillantes son las... A ver, pregunta 6. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice, en la fotosfera solar, las partes blancas y brillantes son las fáculas. Muy bien, ahí. Muy bien, Jorge, muy bien. Ahí está. Efectivamente, la respuesta correcta es la letra C. Entonces, para la pregunta 6, la alternativa correcta es la letra C. La letra C. Muy bien. Entonces, la letra C para la pregunta número 6. Muy bien. Ahora, pregunta 7. Pregunta 7. Vamos a poner pregunta 7. Dice, planeta donde la duración del día es mayor a la del año. Donde la duración del día es mayor a la del año. A ver, ¿quién nos da la respuesta? Ahí Jorge Antonio nos dice que es la letra C, Venus. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ailín también nos dice que Venus. Y la respuesta correcta es efectivamente Venus, ¿no? La duración del día es mayor a la del año. Muy bien, Sebastián, muy bien, Eduardo. Así es, felicitaciones, esa es la respuesta correcta. Habíamos dicho que en Venus pasa algo curioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El día tiene mayor duración que el año. De hecho, el año en Venus tiene una duración de 243 días terrestres.
En cambio, el día propiamente, el año, propiamente tiene 224 días terrestres, ¿no? De duración. Entonces es bastante peculiar, ¿no? En este planeta el día tiene mayor duración que el año. Muy bien, vamos a la pregunta número 8. Dice, son astros que giran alrededor de los planetas. Ajá, astros que giran alrededor de los planetas. A ver, ¿quién nos responde? ¿Quién nos responde la pregunta 8? A ver, ahí está la respuesta de Jorge Antonio y de Sebastián. Aileen nos ha puesto signo de interrogación. Emily nos dice que la E, yo también. Joaquín nos dice que satélites. Yasmín nos dice que la E. Aileen, ahora sí, satélites. Aileen. Eduardo dice que efectivamente, ¿no? Para la pregunta 8, la respuesta correcta es la alternativa E, los satélites. Muy bien. Ahora, a ver si te acuerdas, además de esta denominación, de este nombre, a los satélites también se les llama, ¿cómo es que se les llama a los satélites, chicos? ¿Cómo llamamos a los satélites? Además de satélites, obviamente. A ver quién se acuerda, lo dijimos en la clase anterior. ¿Quién se acuerda? Lunas, muy bien Eduardo, efectivamente, muy bien Juan Carlos, muy bien Jorge Antonio, lunas, así es, efectivamente, esa es la denominación que tienen los satélites, también los llamamos lunas. A ver, ¿quién se acuerda cuál es el planeta que tiene la mayor cantidad de lunas o satélites? Planeta que tiene la mayor cantidad de lunas o satélites. Muy bien, ahí está Juan Carlos, nos dice junto con Jorge y Eduardo, Júpiter. Aileen también nos dice que Júpiter. Es verdad, correcto. Muy bien, Jorge Antonio, Júpiter. Así es, no se olvide. Y el segundo que tiene mayor cantidad de satélites o de lunas, ¿cuál es, Yasmín? ¿Cuál es, Jorge? A ver si nos responden. Saturno, muy bien. Están ordenaditos, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien, chicos. Perfecto. Me parece que han estudiado, han repasado, han estado muy atentos en la clase anterior. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Dice, planeta interior con movimiento de rotación retrógrado. Ajá. ¿Qué quiere decir movimiento de rotación retrógrado? Quiere decir, pues, es un movimiento de carácter o de dirección horaria, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué planeta interior tiene movimiento retrógrado? A ver, respuestas. Planeta interior con movimiento de rotación retrógrado. Ajá, muy bien, ahí, por ejemplo, Juan Carlos nos dice Venus, Sebastián Mercurio, Yasmín Mercurio, incluso Jorge Antonio nos dice Urano. La respuesta correcta es la letra C, ¿no? Venus, claro que sí. Dice planeta interior, ojo, si dijera planeta exterior, ahí sí sería Urano. Ahí sí sería Urano. Fíjate cómo el término interior-exterior cambia completamente el sentido de la pregunta. ¿No? Hay que tener cuidado, Jorge Antonio, decíamos la vez pasada, ¿no? Hay que leer, entender, responder, ¿no? Ese es el orden, leer, entender, responder, ¿ya? Sí, no, hay que leer y entender bien, hay que leer y entender bien para poder marcar bien también, ¿ya? Entonces, leer, entender, responder, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, mucho cuidado con lo que marquen, ¿ah? Con mucho cuidado. Bueno, para esto son estos ejercicios, pues, ¿no? Muy bien, para eso son estos ejercicios. Ahora, pregunta número 10. Planeta que carece de atmósfera. Ya ahí nomás ya tienen la respuesta. Sin embargo, te dice, posee una gran amplitud térmica, ¿no? Entonces, si no respondes por una, respondes por otra. ¿Cuál es el planeta? ¿Cuál es el planeta que se caracteriza porque
¿no? Porque es el que carece de atmósfera y que además posee una gran amplitud térmica. Eso lo hemos dicho también en la clase. Solo hay un planeta que carece de atmósfera. ¿Cuál es ese? Ailín, ahí está, Yasmín, Kiara, Juan Carlos. Muy bien, ese es Mercurio. Muy bien, ese es Mercurio. Entonces estamos diciendo que para la pregunta 10 la respuesta es B. Mercurio, planeta que carece de atmósfera. Muy bien. Ahora, justamente porque carece de atmósfera es que posee una gran amplitud térmica. Ahora, ¿alguien se acuerda, chicos? ¿Alguien se acuerda por qué es que Mercurio carece de atmósfera? ¿Alguien se acuerda por qué es que Mercurio carece de atmósfera? A ver, un ganador que me diga, a ver, un triunfador que me diga cuál es la razón. ¿Por qué Mercurio? Muy bien, ahí está, muy bien, dos respuestas correctas, ¿no? Jorge Antonio también nos dice porque el Sol lo absorbió, así es, debido a la cercanía del Sol, ¿no? La atmósfera terrestre fue absorbida por el Sol. Muy bien, felicitaciones, he tenido dos respuestas correctas, perfecto, muy bien. Ahora, pregunta número 11. Se escribe Payas, pero se pronuncia Palas, ¿ya? Palas, Vesta e Ícaro son considerados, ¿qué cosa? Palas, Vesta e Ícaro son considerados asteroides. Muy bien, así es, Jorge Miguel. Asteroides, Jorge Antonio, perfecto. Ahora, a los asteroides, ¿qué otra denominación se les da? ¿Qué otra denominación se les otorga? Muy bien, Jorge Miguel, así es, planetoides, muy bien. Hasta ahora los Cocos, los Jorges, están así on fire, están así pero filudos, ¿no? Precisos en sus respuestas. Muy bien, felicitaciones a los Jorges, a Jorge Miguel y Jorge Antonio. Está bien, muy bien, los felicito a los Jorges, ¿ah? Está bien. Ahora, chicos, en la pregunta 12, dice, ¿es la superficie aparente, visible y con mayor número de fenómenos lunares? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta 12? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 12? ¿Quién nos contesta? Superficie aparente y visible del Sol. Muy bien, Jorge Miguel. La respuesta es la alternativa D, la fotosfera. Muy bien. Muy bien, efectivamente esa es la respuesta. Y Eduardo David también nos está respondiendo. Ahí está Jorge Antonio también. Muy bien. Entonces ahora toca la pregunta número 13. Pregunta número 13. A ver cómo vamos. Pregunta 13. Respecto al sistema planetario, determine la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, el Sol tiene 13 eones de formación. Falso, ¿no? Mínimo son 4,5, 5 eones. Los cometas no tienen luz propia. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Venus es un planeta interior. Verdadero. Y finalmente, el mayor número de asteroides está entre Marte y Júpiter. Verdadero. Entonces, la respuesta correcta aquí es la alternativa E. La alternativa E, ¿no es cierto? Ahí está. La alternativa E es falso, verdadero, verdadero. La pregunta 13, la alternativa E. Dice, ¿los cometas no tienen luz propia? No, pues no tienen luz propia. Entonces,
¿Por qué es que brillan? Porque reflejan la luz del sol. Ahora, pregunta, a ver, un valiente, un ganador, un triunfador, que me diga, ¿cuáles son los únicos astros en el universo que brillan con luz propia? A ver, son los únicos astros que brillan con luz propia. A ver, un ganador, ¿quién me dice cuáles son los únicos astros que brillan con luz propia? Ya sabemos que los cometas no. Entonces, ¿cuál será? A ver, ¿alguien contestó? Únicos astros que brillan con luz propia. A ver. Las estrellas. Las estrellas. Muy bien, aplausos. Muy bien, así es. Las estrellas son los únicos astros que brillan con luz propia. Y bueno, ahí contestó Ailín, Sebastián y Jorge por el chat. Las estrellas, ¿no? Perfecto, muy bien, no se olviden, no se olviden de ese datito. Muy bien, pregunta 14, seguimos. Es el planeta más cálido del sistema debido al efecto invernadero. Ajá, ¿cuáles son? Venus. ¿Cuál es? Venus, dice Angélica. Kiara dice Venus también, Jean Paul y Eduardo. Efectivamente, para la pregunta 14, la alternativa correcta es la E. Esto ya lo hemos explicado debido al efecto invernadero, ¿no? 485 grados es la temperatura en Venus. Pregunta número 15 ahora. Pregunta número 15 dice, son pequeños sólidos más densos y con menor periodo orbital. Son las características generales de los planetas interiores como, a ver, ¿cuáles son los planetas interiores en esta relación? Ailín dice Mercurio y Venus. Jorge Miguel dice Mercurio y Venus también. La alternativa correcta efectivamente es la letra A. Muy bien, Sebastián también contestó correctamente. Para la pregunta 15, entonces, la alternativa correcta es la letra A. Muy bien. Pregunta 16. Los planetas exteriores se caracterizan porque, a ver, ¿cuáles serán las alternativas, los enunciados correctos? Sus días más largos, su menor densidad, ser principalmente rocosos, la menor temperatura promedio. ¿Cuál será en la pregunta 16 la clave correcta? Ahí está Juan Carlos Inca, nos dice que es la alternativa A. Efectivamente, la alternativa A, ¿no es cierto? Los planetas exteriores se caracterizan por su menor densidad. Sí, acuérdate que son gaseosos, son livianos, ¿no? Son ligeros. Y también por la menor temperatura promedio, ¿no? Claro, como está más lejos del Sol, evidentemente registran menor temperatura, ¿ya? Menor temperatura. Muy bien, seguimos. Estamos ahora en la número 17. Pregunta 17. La menor amplitud térmica y la menor densidad son características respectivamente de los planetas. A ver, ¿quién nos da la respuesta correcta? La alternativa correcta. Menor amplitud térmica, menor densidad son las características respectivas de la Tierra y Saturno, respectivamente. Así es. Recuerda que la Tierra es el planeta con menor amplitud térmica. Esto debido a que posee la mejor atmósfera. Y por otro lado, el planeta más ligero, más liviano, menos denso, menos pesado es Saturno. Muy bien, muy bien. Pregunta 18. Pregunta 18. A ver, vamos con los Jorges. Están los Jorges respondiendo correctamente las preguntas. Dice, tercer planeta más grande del sistema, posee un eje muy inclinado. Ajá, ¿cuál es la
alternativa. Eduardo, ahora Eduardo está liderando ya la respuesta. Juan Carlos dice la alternativa, perdón, Eduardo dice la alternativa A. Estamos en la pregunta 18, pero esa no es la respuesta. Juan Carlos, Ailín, Jorge y Sebastián nos dicen que es la alternativa B, ¿no? Es el tercer planeta más grande del sistema y ese es Urano, que además posee el eje más inclinado. Vamos, Eduardo, no hay por qué, pues un error lo comete cualquiera, es un error digital, seguramente quisiste marcar la letra B y pusiste la letra A, eso debe haber pasado, no te preocupes. Pregunta 19, La atmósfera solar está formada por la corona y a ver, en la pregunta 19, chicos, ¿cuál es la alternativa correcta? Pregunta 19, a ver. La cromósfera, muy bien, así es, la alternativa de cromósfera. Muy bien, ahí está Jorge Antonio, Sebastián. Y finalmente, ahí también está Eduardo. Y finalmente, chicos, la última del día de hoy. Pregunta 20. ¿Cuál es la respuesta correcta? La letra, a ver, Eduardo cambió la alternativa, primero puso la D, luego la E, ¿cómo fue? Bueno, para la pregunta 20, ¿no? Pregunta 20, la respuesta correcta es la alternativa D, muy bien, ahora sí, ya estamos, listo, muy bien, ahora sí, la mayoría de ustedes ha respondido correctamente. Muy bien, chicos, los felicito porque han participado muy bien. Entonces, vamos a darles a todos los que han participado un fuerte aplauso porque lo han hecho muy bien. Los felicito. Muy bien, muy buen trabajo, chicos. Y a los que no han participado, pues tienen que hacerlo, Tienen que hacerlo porque es la mejor manera de poder fijar nuestros conocimientos, ¿ya? Muy bien a Juan Carlos ha puesto su estrellita, muy bien, estrellita para todos, para ti también Eduardo, pues claro, un apapacho también Eduardo, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí chicos, vamos a continuar. Nos toca ahora la segunda unidad. El tema es sobre tierra, ¿no? Entonces ya ustedes estarán mirando, estarán observando la diapositiva que acompaña la presentación del día de hoy, la imagen espectacular de la Tierra, ¿no? Espectacular de la Tierra. Por si acaso, todos los PPTs que estamos usando ya los he cargado, aquí está en el equipo, ¿no? Dentro de archivos, ustedes pueden ingresar y lo pueden ver sin problema, lo pueden descargar, ¿no? También hemos cargado la práctica y todos los materiales que vamos a ir presentando, todos estos materiales los vamos a ir cargando, los vamos a ir subiendo para que ustedes al momento en que repasen, que estudien, pues lo puedan hacer sin problema. Les recuerdo además que también todas las clases están siendo grabadas, así que si alguien en algún momento desea, puede volver a revisar la clase en el punto que desee, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Tenemos ahí como punto de partida las dimensiones terrestres. Alguien cuando mira números dice, uy, ya me compliqué. Será necesario que me aprenda el radio ecuatorial, el radio polar, el radio orbital, el diámetro ecuatorial, diámetro polar, circunferencia ecuatorial y polar. No, no es necesario. Pero sí hay algunos aspectos que valen la pena resaltar, que valen la pena remarcar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Fíjate,
a simple vista, la Tierra parece una esfera perfecta. A simple vista, en todas las imágenes que hemos visto y que vamos a seguir viendo a lo largo de la clase, la Tierra parece como una esfera perfecta. Pero resulta de que no, que ningún planeta lo es, ¿no? Ninguno es una esfera perfecta. Si bien es cierto que la Tierra es el planeta menos deforme del sistema, esto no quiere decir que no lo sea. ¿Y por qué es que entonces, si la Tierra no es una esfera perfecta, por qué es que aparece en el espacio como si lo fuera? Es que en realidad, pues, la imperfección de la Tierra, el achatamiento de la Tierra es bastante pequeño. Por eso es que pasa desapercibido, ¿no? Sin embargo, si somos rigurosos en términos matemáticos, astronómicos, físicos, sí, pues la Tierra es un planeta deforme porque presenta achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial. ¿Y a cuánto equivale eso? Fíjate, mira, el radio ecuatorial tiene una longitud de 6.378 kilómetros. El radio polar tiene una longitud de 6.356 kilómetros. Ajá. Esta es entonces la confirmación, la comprobación, la demostración matemática de que la Tierra no es una esfera perfecta. Si lo fuera, entonces la longitud de los radios sería igual. Pero acá estamos viendo de que no, que el radio ecuatorial tiene una longitud de 6.378 kilómetros y que el radio polar, por el contrario, tiene una longitud de 6.356 kilómetros. Ajá, qué interesante. Entonces, aquí está pues la confirmación, la demostración matemática de que la Tierra no es una esfera perfecta, no lo es, definitivamente no lo es. Entonces, esto, ¿qué significa, no? Significa de que la Tierra efectivamente presenta un determinado grado de deformación. Ahora, a raíz de esta información que te acabo de compartir, fácilmente podrías tú dar respuesta a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la siguiente. Atentos, atentos. A ver, Eduardo, David, atento. Pregunta a los Jorges, a ver, que están así, pero afilados, que están así, pero veloces. A ver, ¿a cuánto equivale el achatamiento polar terrestre? A ver, pregunta, y por supuesto para toda la clase, ¿no? A ver, ¿quién me sorprende con la respuesta? ¿A cuánto equivale el achatamiento polar terrestre? A ver, ¿quién nos sorprende con la respuesta? ¿Quién nos da la respuesta? ¿A cuánto equivale el achatamiento polar terrestre? ¿Quién nos dice? A la 1, a las 2, a las... A ver, ¿quién nos dice, chicos? ¿A cuánto equivale el achatamiento polar terrestre? Muy bien, Yair, ahí está. Muy bien, Yair, muy bien, muy bien. Sin miedo al éxito, Yair, dice, ¿no? Ahí está, Yair nos dio la respuesta. 22 kilómetros, 22 kilómetros. ¿Cómo así? ¿De dónde yo obtengo esa cantidad? ¿De dónde obtengo yo esa cantidad? Simple, de comparar la longitud del radio ecuatorial, 6.378 kilómetros, menos la longitud del radio polar, 6.356. ¿Cuánto me da? 22 kilómetros. Ajá, sencillo, sencillo, claro que sí. Entonces, 22 kilómetros es lo que tiene el achatamiento polar terrestre. Entonces, esa es la demostración matemática de lo que estábamos afirmando, ¿ya? Muy bien, fíjate, mira, yo conociendo la longitud de los radios ya inmediatamente puedo establecer una de las características de la Tierra, que es un planeta deforme que presenta un achatamiento polar de 22 kilómetros. Ajá, o un ensanchamiento, si quiero también, ¿no? Lo puedo expresar así,
de 22 kilómetros más. Ahora dice, radio orbital. ¿A qué se refiere el radio orbital? Es la distancia media, es el equivalente a la distancia media, la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol, que es de 150 millones de kilómetros, que es conocido también con el nombre de unidad astronómica. Unidad astronómica, ¿ya? Entonces, chicos, ahí están las dimensiones, algunas de las más importantes. Yo he mencionado alguna para que tengas una idea de cómo, por ejemplo, sustentamos matemáticamente una de las características de la Tierra, que es, por ejemplo, su deformidad. Muy bien, entonces, respecto de las dimensiones, eso es lo más relevante, ¿no? Ahora, características. Ajá, características. Fíjate, por su tamaño, ¿qué lugar ocupa la Tierra en el sistema? Ahí está, ¿no? La Tierra ocupa el quinto lugar, ¿no? Es el quinto planeta más grande del sistema. ¿Y cuáles son los 4 planetas más grandes? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son los 4 planetas más grandes? Están ordenaditos, ¿ah? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los 4 planetas más grandes del sistema? ¿Quién se acuerda? A la 1, ¿quién se acuerda? A las 2. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Perfecto, Angélica, muy bien, ahí está, muy bien, chicos. Juan Carlos ya se pasó de práctico. Los exteriores, dice, claro, están ordenados, pues no, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien, chicos, felicitaciones, están muy bien en los datos, está perfecto, ¿ya? Quiere decir que están ustedes muy despiertos, que están siguiendo la clase con realmente bastante atención. Entonces, por su tamaño, la Tierra ocupa el quinto lugar. Por su ubicación, ¿qué lugar ocupa la Tierra? Por su ubicación ocupa el tercer lugar en distancia al Sol. ¿Y cuáles son los 2 planetas que ocupan el primer y segundo lugar por su ubicación? A ver, por su distancia al Sol. ¿Cuáles serán, chicos? Mercurio y Venus. Muy bien, Carlos. Perfecto, muy bien, Angélica, muy bien, Carla, muy bien, Jorge, muy bien, Jorge Antonio. Ahí están, reaparecieron los Jorges. Ahí está Juliana también y Eduardo. Excelente, muy bien. Entonces, Mercurio, Venus, Tierra. La Tierra ocupa el tercer lugar por su distancia al Sol. Su antigüedad se calcula en 4.500 millones de años, lo que equivale en eones a ¿cuánto, chicos? La antigüedad de la Tierra en eones, ¿a cuánto equivale? A ver, ¿quién me dice? ¿A cuántos eones equivale la antigüedad de la Tierra? Muy bien, Juan Carlos. A 4,5, que equivalen a 4.500 millones de años. Entonces, expresado en eones, es 4.5. Muy bien, Raúl Andrés. Muy bien. Muy bien. Luego dice, otra característica es el planeta que presenta menor amplitud térmica, ya lo hemos dicho, esto debido a la atmósfera que tiene nuestro planeta, que es la más completa, la más perfecta, es la que registra menor deformidad, ¿no? Es ligeramente deforme, ya lo hemos dicho, en los polos, y es el planeta que ostenta la mayor densidad. Sí, pues es el planeta interior más grande y por ende es el más denso, es el más pesado, ¿no? Es el más pesado. Muy bien, entonces, chicos, hasta acá estamos muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien las diapositivas? ¿Se está entendiendo las explicaciones que les estoy haciendo llegar? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Está todo bien? A ver si me confirman. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Muy bien, gracias, Joaquín.
Muy bien, gracias Yair, gracias Angélica, gracias Vanessa y gracias a todos los que están dándonos like. Muy bien, la idea es que efectivamente, primero que se escuche bien, que haya una buena calidad de sonido, de imagen, pero que además también lo que te estoy explicando lo estés entendiendo, ¿no? Porque eso es lo que queremos, que lo entiendas. Entonces estoy tratando de explicártelo de diferentes formas para que te resulte bastante sencillo de recordar. Muy bien, chicos, entonces ahora sí, vamos a ver, dice principales movimientos. ¿Por qué ponemos principales movimientos? Porque bueno, te comento, en la clase anterior dijimos que el Sol, por ejemplo, tenía dos movimientos principales, rotación y traslación. Ajá, ¿no? Rotación y traslación. La rotación la realizaba alrededor de su eje y tardaba más o menos entre 25 y 30 días. Y su traslación la realizaba alrededor del núcleo de Vía Láctea, tomando para ello 225 millones de años. Eso recibe el nombre de año cósmico o año galáctico. Ya, eso es el Sol. Ahora, la pregunta es, ¿y la Tierra? ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra? Principales dos, rotación y traslación. Pero si tiene únicamente dos, no. Tiene ocho movimientos bien definidos, bien explicados y bien conocidos. Alguien me dirá, profe, a ver, ¿y cuáles son? Ya te cuento, mira, uno, rotación. Dos, traslación. 3, precesión. 4, nutación. 5, ceseo. 6, movimiento combinado Tierra-Luna. 7, movimiento combinado Tierra-Sol. 8, movimiento combinado Tierra-Vía Láctea, ¿no? Tierra-Vía Láctea. Entonces son 8 movimientos perfectamente identificados. Ahora tú dirás, profesor, 8 movimientos, pero a mí toda la vida me han dicho que eran solo 2. No, sí, pero son 8. Por ejemplo, el de rotación, el traslación lo vamos a explicar ahora. El de precesión, por ejemplo, es bastante interesante porque significa que el eje terrestre, por ejemplo, que tiene este ángulo de inclinación 23 grados 27 minutos, está moviéndose a su vez, ¿no? Se está desplazando también. Quiere decir de que en algún momento podría convertirse, como en el caso de Urano, en uno de los planetas con eje más inclinado. Eso se llama movimiento de precesión. ¿Ya? Entonces, cada movimiento tiene su propia mecánica, tiene su propia característica. Entonces, son 8 los movimientos terrestres perfectamente conocidos, descritos y estudiados. Pero por cuestión de tiempo, acá solamente nos vamos a ocupar de los dos principales. Entonces vamos a empezar con el movimiento de rotación. Jorge Antonio nos pregunta, ¿y cómo es que se ha llegado a esas cifras? Bueno, son cálculos en realidad, Jorge. Todo esto son cálculos, nada más, ¿no? Son aproximaciones. Evidentemente se utilizan para eso ecuaciones y fórmulas, ¿no? Para poder llegar a esas conclusiones, pero todo es cálculo, o sea, todo es hipotético. ¿Ya? Vale la pena aclararlo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué nos pasó con el PPT, vamos a volverlo a compartir. Entonces, le decía que hasta la fecha, todas son esas, son aproximaciones, ¿no? Son cálculos que se hacen justamente para tener una idea de los tiempos y las distancias, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir, vamos a cargar el archivo. A ver, un segundito. Vamos a ver.
Bueno, entonces te decía, ¿no? Que los movimientos de la Tierra que se han logrado estudiar son 8. Muy bien, entonces, ahora empezamos con la rotación. ¿En qué consiste el movimiento de rotación? ¿No? Es el movimiento que realiza la Tierra sobre su eje imaginario. Entonces, acá se puede ver, fíjense, se ve el puntero, chicos. Se ve el puntero. A ver si me confirman. Se ve el puntero, el punto rojo ahí en la diapositiva. Ya, perfecto. Ya. Gracias, muy bien. Chicos, entonces miren, aquí está el eje terrestre. Este es el eje terrestre que imaginariamente atraviesa toda la Tierra y une el polo norte con el polo sur. Entonces, este es el eje de rotación terrestre. Es un eje imaginario, ¿ya? Atraviesa la Tierra por los polos. Entonces, el movimiento de rotación lo realiza la Tierra, aquí está, sobre su eje imaginario, Como se puede ver por el sentido de las flechas, ¿no? Este movimiento de rotación, ¿ya? ¿No? Nos dice se da de oeste a este, en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir sentido antihorario? Quiere decir que se mueve en sentido opuesto, contrario a cómo lo hacen las manecillas de un reloj. Normalmente, cuando hablamos de sentido horario, ¿cierto? Nos imaginamos un reloj y cómo es que se desplaza, en qué sentido se desplaza el minutero y el segundero. Entonces, aquí es lo contrario, ¿no? Aquí se mueve en sentido opuesto, en sentido contrario. ¿Cuál es el tiempo exacto que emplea la Tierra para cumplir con su movimiento de rotación? El tiempo exacto es 23 horas 56 minutos 4 segundos. Ajá. Entonces, aquí hay un detalle que vale la pena precisar. El día civil consta de 24 horas, pero el día sideral, ¿cierto? O astronómico es de 23 horas 56 minutos 4 segundos. Quiere decir de que eso de que el día dura 24 horas es un invento del hombre, ¿ya? Porque en realidad el movimiento de rotación se realiza en 23 horas 56 minutos 4 segundos. ¿Sí? Ojo con ese detalle. ¿Ah? Quiere decir que en el movimiento de rotación, ¿qué tiempo nos falta realmente? Nos faltan 3 minutos 56 segundos. ¿No? Ese es el tiempo que nos falta. ¿A qué velocidad se lleva a cabo el movimiento de rotación? 28 kilómetros por minuto. 28 kilómetros por minuto. Ajá, entonces me queda claro en qué consiste el movimiento de rotación, ¿no? Ahora, se puede ver claramente que tengo acá la vertical que va de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, la vertical, y acá tengo la eclíptica o la horizontal, ¿no? Aquí. Entonces se puede ver claramente que la Tierra está rotando, está ligeramente inclinada, ¿no? Está ligeramente inclinada hacia el lado derecho. O sea, no está vertical respecto del plano donde se mueve, sino que presenta, ¿no?, una ligera inclinación, ¿no?, de 23 grados 67 minutos, ¿no? Entonces, presenta una inclinación. Ahora, ¿cuáles son las principales consecuencias que se derivan del movimiento de rotación? Ajá. La principal consecuencia es la sucesión de los días y las noches. Sucesión de los días y las noches. Fíjense, ahí está la Tierra. Ahí está su eje,
¿no? Aquí está su eje. La Tierra está girando ligeramente inclinada. Pero fíjate, se puede ver claramente que la mitad del planeta está iluminada por los rayos del Sol y la otra mitad permanece completamente a oscuras. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, en este mismo instante la Tierra dejara de girar? Si la Tierra de pronto se detuviera y ya no hubiera más movimiento de rotación, no habría pues sucesión de días y noches. La mitad del planeta quedaría permanentemente iluminado y la otra mitad quedaría permanentemente a oscuras. Entonces la pregunta que cabe hacerse aquí es la siguiente. ¿Creen ustedes que sin el movimiento de rotación la Tierra seguiría siendo un planeta habitable? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me responden? Sebastián dice que no. ¿Alguien más? ¿Creen ustedes que sin el movimiento de rotación la Tierra sería un planeta habitable? Juliana, Job nos dicen que no. Raúl Andrés también dice no. Eduardo David dice no, y con mayúscula. Jorge Antonio, nada, nadita. Catherine dice que no. Efectivamente, pues, sin el movimiento de rotación no sería posible la existencia de vida en el planeta. ¿Por qué? Porque la zona iluminada, ¿no? La zona iluminada incrementaría notablemente su temperatura hasta alcanzar niveles insospechados. Y por el otro lado, ese lugar a donde ya no llegarían los rayos del sol terminaría pues convirtiéndose en una zona oscura y helada. Entonces, evidentemente, ya la vida en esas condiciones sería bastante complicada, bastante difícil. Entonces, fíjate qué importancia tiene este movimiento de rotación. Gracias a este movimiento se sucede la alternancia entre días y noches, ¿ya? Entonces ahí está, eso lo subrayamos, ¿no? Sin el movimiento de rotación la vida pues sería muy complicada, por no decir imposible. Ahora, acá tenemos la zona iluminada, eso llamamos día. Acá tenemos la zona oscura, a eso lo llamamos noche. Se puede ver aquí en el centro una línea fina, delgada y tenue, ¿no? Que separa al día de la noche, ¿no? Se puede ver. Hay una línea fina, delgada y tenue que separa al día de la noche. ¿Cómo se llama esta línea fina, delgada y tenue que separa al día de la noche o a la noche del día? ¿Alguien sabe cómo se llama esta línea fina, delgada, tenue que separa al día de la noche o a la noche del día? Ya. Para que no googlees, te doy la respuesta. Se llama penumbra. Penumbra, ¿ya? Entonces esa línea fina, delgada y tenue que separa al día de la noche recibe el nombre de penumbra. Entonces la penumbra es la que separa ambas zonas, ¿ya? Ambas zonas, ¿sí? La zona iluminada de la zona oscura. No, yo les gané, Jorge. Yo escribí antes que alguien me responda. Yo le gané. Muy bien. Bueno, esa es la idea. No importa, googleas, pero la cosa es que me respondas, que aprendas. No interesa, ¿no? O sea, al final, la idea es de que tengamos el dato, ¿no? No importa. Muy bien. Entonces, chicos, dice la sucesión de los días y las noches. Otra consecuencia del movimiento de rotación es la forma de la Tierra, ¿verdad? El achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Gracias al movimiento de rotación, pues la Tierra termina deformándose.
Ahora, se dice puede que en un principio, cuando la Tierra era un protoplaneta, el movimiento de rotación era mucho más violento de lo que es actualmente. Entonces, eso es una consecuencia de, de que, producto de la rotación, se produce justamente la deformación del planeta. Otra característica, o perdón, otra consecuencia, todavía no característica, no, sino consecuencia, es la determinación de los puntos cardinales. Gracias al movimiento de rotación, bueno, se puede decir, ¿no? Hacia el este es por donde el sol sale, el oeste por donde el sol se oculta, hacia adelante queda el norte y hacia atrás queda el sur. Ya, entonces antes uno se orientaba así, pues, ¿no? A través de los llamados puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, gracias al movimiento de rotación, se podía hacer la determinación de los puntos cardinales. Luego, otra consecuencia, el movimiento aparente del Sol. A ver, atentos con esto, atentos con esto que les voy a contar, que les voy a decir. ¿Será verdad que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste? ¿O es solo un movimiento aparente? ¿Será verdad que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste? A ver, ¿quién me responde? ¿Es o no es verdad? Víctor dice que sí. Ajá. A ver, ¿alguien más? Victoria, perdón, Victoria Belén dice que sí. Catherine Rocío dice que no. Sebastián Adelí dice que no. Yair dice solo un movimiento aparente. Bueno, lo mismo que Yasmín y Emily. Sebastián, ¿no es cierto? Fíjense, efectivamente, eso de que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste no es más que un movimiento aparente nomás. No es más que un movimiento aparente. ¿Ya? Porque si tú creyeras que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, estarías pensando como Claudio Ptolomeo en el siglo II. En el siglo II, Claudio Ptolomeo planteó la teoría de que nuestro sistema era un sistema geocéntrico, es decir, la Tierra era el centro del sistema y que el Sol y los planetas giraban en órbitas concéntricas alrededor de la Tierra. Durante muchos años, esta idea de Claudio Ptolomeo estuvo vigente. Mucha gente nació, vivió y murió creyendo efectivamente que nuestro sistema era un sistema geocéntrico. Tuvieron que pasar varios siglos antes de que se pudiera determinar que no, que eso era un error, que nuestro sistema no era un sistema geocéntrico, sino heliocéntrico. Helios es el nombre griego del Sol. El Sol es el centro del sistema. La Tierra y los demás planetas giran en torno del Sol. Entonces, eso que el Sol, ¿no? Eso que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste, pues no es correcto. Catherine, en todo caso, lo que plantea esta teoría, ¿no? Cuando se plantea esta teoría, o sea, no es solo una observación. En el caso Aristóteles lo plantea como una observación, ¿no? Pero Claudio Ptolomeo le da todo una explicación racional, aparentemente de carácter científico. Por eso es que a él se le atribuye esta teoría, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, posteriormente, pues se llega a la conclusión, ¿no?, de que esto está totalmente errado, que no es la Tierra el centro del sistema, sino el Sol. Por eso que ahora nosotros sabemos de que nuestro sistema es un sistema heliocéntrico. Muy bien, ahora, otra consecuencia, la desviación de los cuerpos en su caída libre hacia el este.
Normalmente cuando un cuerpo cae, lo hace en línea recta, o debiera hacerlo en línea recta. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros nos ponemos como observadores, vamos a ver que a medida que va cayendo, ¿no?, el cuerpo se va desviando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no?, a medida que el cuerpo va cayendo, nosotros pensamos que debe caer pues en línea recta, pero no. A medida que va cayendo, el cuerpo se va desviando hacia el este, formando ¿qué cosa? Un ángulo de desviación, ¿ya? Formándose un ángulo de desviación. Entonces, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que si no hubiera movimiento de rotación, pues el cuerpo caería en forma recta. Pero a medida que va cayendo el cuerpo, la Tierra se va moviendo, la Tierra va rotando. Entonces se ve esa desviación hacia el este, ¿no? Esto se debe justamente, Jorge Antonio, a que a medida que el cuerpo cae, la Tierra se mueve. Entonces se ve que hay una desviación. Justamente para probar eso, ¿no?, se construyó pues el péndulo de Foucault, ¿no?, que es justamente un péndulo que va marcando, va trazando líneas concéntricas en una suerte de cajón de arena, donde se ve que cada vuelta no marca en el mismo lugar, justamente por el tema de la rotación. Entonces, ningún cuerpo que cae libremente lo hace en línea recta. Ahora les comento, y entonces, ¿cómo hacían, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para que los B-52, que eran esos grandes bombarderos, pudieran, por ejemplo, lanzar sus bombas hacia determinados objetivos? Era bastante complicado. Es más, les comento que en estos enormes aviones no solamente iba el piloto, el copiloto, los artilleros, sino iban matemáticos y físicos. ¿Para qué? Para que en pleno vuelo y en pleno ataque, ¿no?, porque fíjate, mientras el avión estaba sobrevolando la ciudad, pues había fuego antiaéreo, habían combates aéreos. Entonces estos aviones, mientras se iban desplazándose, ahí en el avión había un matemático que en esa época, haciendo cálculos a mano, porque no habían todavía calculadoras, no habían computadoras, iba estableciendo dónde es que, a qué hora y cómo debían ser lanzadas las bombas. ¿Por qué? Porque había que considerar factores como la velocidad del avión, la altitud, el peso de la bomba, la velocidad de la rotación, la velocidad de los vientos, la ubicación del objetivo. Así que una locura, en plena combate, en plena batalla ahí, mientras sonaban las ametralladoras, sonaban los disparos, ahí el tipo estaba calculando, ¿no?, dónde había que lanzar las bombas, ¿no? Por eso es que en el cementerio de Arlington, en Arkansas, en los Estados Unidos, hay todo un pabellón de cientos de tumbas de matemáticos que perdieron la vida precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, porque fueron abatidos justamente cuando en medio de las operaciones tenían que llevar pues a cabo estos cálculos bastante precisos, ¿no? Es una locura, imagínate qué tal temple, ¿no?, qué tal carácter, qué tal valentía, ¿no?, qué tal concentración. En medio del fragor de la batalla, estos estaban sacando cuentas, estaban haciendo números y estaban diciendo cuáles tenían que ser los puntos precisos donde tuvieran que ser lanzados. Porque si tú lanzas nomás la bomba, pues esta cae pues a kilómetros, decenas o hasta cientos de kilómetros del objetivo. Ahora alguien me dirá, profesor, ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué está pasando en Ucrania? Siguen los soviéticos mandando aviones con matemáticos a bordo, ya no, pues no. Ahora los misiles son guiados, son autopropulsados, tienen utilizan GPS. Ya no se necesita pues el sacrificio de estos hombres de ciencia, ¿no?
Y tú molestándote porque cuando estás resolviendo un problemita de álgebra te hacen un poco de bulla. Imagínate, pues, ¿no? Ahí el caso de Jorge Antonio dice, ¿no? Estás ahí en tu casa haciéndote un ejercicio y tú porque alguien prendió el televisor o pasó el frutero ya te pones ahí enojado, que no me deja concentrar, ¿no? Imagínate cómo habrán estado estos tripulantes, ¿no? En medio de la batalla, ¿no? Poniendo en riesgo su vida y sacando cuentas y cálculos. Una locura, ¿no? Jorge Antonio cuando pasa el vendedor de pescado, todavía peor todavía. Muy bien. Luego, la desviación de los vientos y las corrientes marinas. Resulta que existe lo que se llama el efecto Coriolis, chicos, ¿ya? Como consecuencia de la rotación terrestre, los vientos y las corrientes marinas se desplazan en sentidos opuestos, contrarios. En el norte, por ejemplo, se mueven pues en sentido horario, en el sur en sentido antihorario, y eso se llama efecto Coriolis. Entonces, esa es una consecuencia del movimiento de rotación. Entonces, la desviación de los vientos y las corrientes marinas, reciben el nombre efecto Coriolis, se dan como consecuencia del movimiento de rotación. Luego tenemos, por ejemplo, la diferencia horaria. Ajá, la diferencia horaria. Por ejemplo, en este momento, son las 4:14 de la tarde del día 4 de marzo del 2022. Acá son las 16 horas, ¿no? 16:14 en Lima, Perú, del día 4 de marzo del 2022. Sin embargo, no todos los países tienen la misma hora. De hecho, la mitad del planeta está oscura y la otra mitad pues está iluminada. Pero ni siquiera la parte iluminada ni la parte oscura tienen el mismo grado de iluminación ni tampoco la misma hora. Por ejemplo, mientras en Lima son las 16:14, en Madrid, por ejemplo, que tiene 6 horas más, ya son las 22:14, ¿no? 22:14. Tenemos 6 horas de diferencia. En Sydney, Australia, en este momento son las 8:15 de la mañana del día 5 de marzo del año 2022. Con Australia tenemos 16 horas de diferencia, por ejemplo, ¿no? 16 horas de diferencia. Entonces, nosotros estamos en día 4 de la tarde con 15 minutos, y en Sydney ya están a las 8 de la mañana con 15 del día sábado 5 de marzo del 2022. Entonces, imagínate la diferencia sustancial, sustantiva, que hay pues entre los diferentes lugares de la Tierra, ¿no? Otro elemento, otra cosa que hay que considerar, que es bastante interesante, es la activación del campo magnético. Te cuento, gracias al movimiento de rotación, ¿ya?, se activa el campo magnético. ¿Esto qué significa? Significa que si no hubiera movimiento de rotación, no hubiera pues magnetismo terrestre. Nunca el hombre hubiera, por ejemplo, podido viajar a ningún lugar, no hubiera podido usar, por ejemplo, o inventar la brújula. Gracias a la brújula, el hombre comienza a dejar de depender de la observación del sol, de las estrellas, ¿no? Porque la brújula le permite viajar prácticamente sin ninguna restricción, ¿no? Con la brújula ya deja de depender de la observación del sol y de las estrellas. Puede viajar tanto de día como de noche. Entonces, sin el magnetismo terrestre no hubiera sido posible la invención de la brújula. Y si te parece que esto es interesante, más interesante aún es lo que te voy a decir. Fíjate, resulta que para que las aves puedan volar, no solamente necesitan tener alas, plumas y que sus huesos sean huecos, ¿no? Por eso son muy livianas las aves,
sino que además para poder volar necesitan guiarse, orientarse. ¿Y cómo es que lo hacen? Justamente a través del campo magnético, a través de la activación del campo magnético. Si no hubiera movimiento, rotación y no hubiera magnetismo terrestre, las aves no podrían volar. Las aves, para orientarse, necesitan del magnetismo terrestre. Tienen una especie de GPS que les permite guiarse, les permite orientarse, ¿no?, a través del magnetismo de la Tierra. Sin eso, las aves no podrían volar porque no tendrían a dónde ir, no sabrían cómo viajar, cómo moverse, cómo desplazarse. Entonces es impresionante. No sé si alguna vez han visto películas donde hay alguna perturbación de carácter magnético y de pronto las aves comienzan a estrellarse contra las lunas de los edificios, de los carros. No me acuerdo muy bien cómo se llama esa película, pero hay varias donde empiezan o tocan este punto. Entonces, si hubiera, por ejemplo, una alteración del campo magnético, entre los perjudicados estarían justamente las aves, ¿no? Entonces ya sabes, las aves necesitan del magnetismo terrestre para poder volar. Sin eso no tendrían sus puntos de referencia. ¿Ah? ¿Qué tal? Imagínense entonces qué importancia que tiene, ¿no?, este tema, este punto. Muy bien, entonces terminamos, chicos, con las consecuencias de la rotación. Y ahora vamos a lo que es el movimiento de traslación, el segundo movimiento más importante de la Tierra. Traslación es el movimiento que realiza la Tierra cuando gira alrededor del Sol. ¿Cómo se llama la figura que describe la Tierra cuando se mueve alrededor del Sol? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llama la figura que describe la Tierra cuando se mueve alrededor del Sol? A ver quién me dice. A ver, voluntarios, valientes. ¿Quién me dice cómo se llama la figura que describe la Tierra cuando se mueve alrededor del Sol? A ver, un valiente, una valiente. ¿Quién me dice? ¿Qué pasó? ¿Se han quedado dormidos? A ver, órbita. Muy bien, Jorge nunca falla. Muy bien, Jorge Antonio. Órbita, así es. La figura que describen los astros cuando se mueven alrededor del Sol, por ejemplo, como la Tierra, eso se llama órbita. ¿Qué tipo de órbita es? Muy bien, Erin, una órbita elíptica, o sea, una órbita cerrada. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Si los planetas, cuando se mueven alrededor del Sol, describen órbitas elípticas o cerradas, pregunta, ¿cómo se llama el tipo de órbita que describen los cometas alrededor del Sol? Ajá, a ver, ¿cómo se llama la órbita que describen los cometas cuando se desplazan alrededor del Sol? ¿Qué tipo de órbita es? A ver, un valiente, una valiente. ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué tipo de órbita es? ¿Qué tipo de órbita es, chicos? ¿Quién me dice? Órbita expresa, ¿no? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué tipo de órbita es? ¿Qué tipo de órbita es? Ya. En realidad, chicos, se denomina órbita excéntrica. Órbita excéntrica, así es como se llama. Órbita excéntrica. ¿Y por qué se caracterizan las órbitas excéntricas? Las órbitas excéntricas se caracterizan porque son, ¿ya?,
abiertas, son abiertas. Eso es, ¿ya? Esa es la explicación, esa es la razón, ese es el motivo. Pero está bien, pues Jorge, están aprendiendo. Acá la idea es que aprendan. Yo les estoy dando información, o sea que no se preocupen. Además, esto recién lo estamos tocando. Más bien, la próxima clase, si ya les pregunto, ya lo saben, pues, ¿no? Sin problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se llaman las órbitas que describen los cometas? Órbitas excéntricas u órbitas abiertas, además. Muy bien. Longitud de la órbita, 930 millones de kilómetros. Ajá. Quiere decir que cada año la Tierra y nosotros con ella recorren su viaje alrededor del Sol 930 millones de kilómetros. 930 millones de kilómetros. Y así hay gente, por ejemplo, que se queja de que nunca viaja. No puede ser. Cada año la Tierra y nosotros viajamos 930 millones de kilómetros. Que tú no sepas que estás viajando es otra cosa, pero de que viajamos, viajamos. Por eso, cada vez que es nuestro cumpleaños tenemos que celebrar. Por eso se dice cumpleaños. No es poca cosa, son 930 millones de kilómetros que recorremos por año. Y encima, como dice Raúl, gratis, sin cansarnos. Entonces, ¿te imaginas el kilometraje que uno va acumulando a lo largo de los años? Multiplica 930 millones de kilómetros por cada año de vida que tienes. Mira cuántos millones de kilómetros has recorrido y cuántos más vas a recorrer. Imagínate, impresionante, ¿no? Así que hay que celebrar, ¿no? Cada vuelta al Sol hay que celebrarla, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa. Ahora, ¿a qué velocidad se lleva a cabo este movimiento? A 30 kilómetros por segundo. ¿Cuál es el tiempo exacto que emplea la Tierra para dar una vuelta completa al Sol? 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que mientras por la rotación nos faltan 3 minutos 56 segundos, por la traslación nos sobra 5 horas 48 minutos 45 segundos. Entonces, ¿qué es lo que se ha tenido que hacer? Bueno, pues para sostener y para mantener nuestro calendario, lo que se ha tenido que hacer es inventar el año bisiesto. Resulta que cada 4 años, con esta fracción de tiempo no considerada, se acumula, se forma un nuevo día. Ese día aparece como 29 de febrero. Y cuando en nuestro calendario aparece un 29 de febrero, quiere decir que ese año tiene 366 días. ¿Eso qué significa? Que ese año es un año bisiesto, Entonces, fíjate que la única forma que se ha encontrado de poder solucionar este problema es dándole un día más a febrero, de tal manera que cada 4 años pues hay un 29 de febrero. Ahora, mucha gente en el mundo nace un 29 de febrero, pero no todos los años puede celebrar en la fecha. Tiene que esperar 4 años para eso. Profesor, ¿pero puede celebrarlo el 28 de febrero? Sí, claro. El 1 de marzo también, pero la fecha es la fecha. Entonces, si uno quiere celebrar en la fecha, tiene que esperar cada 4 años. Así que no se te ocurra, por ejemplo, casarte pues un 29 de febrero, porque no vas a poder celebrar como tú quisieras cada año, sino ¿no? Cada 4, ¿no? Raúl nos dice, yo tengo una amiga que nació ese día, le pusieron el 28 de febrero nomás. Bueno, también puede ser, pues, ¿no? También.
Ahora, ¿cuál es la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol? Ya lo habíamos dicho, es de 150 millones de kilómetros, lo que se conoce con el nombre de unidad astronómica. Ahora bien, se puede ver claramente que hay momentos, aquí no, hay momentos en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol. Eso se llama perihelio, ¿no? Eso se llama perihelio, ¿verdad? Pero hay momentos en que está también más lejos, acá, ¿no? Más lejos. Entonces, eso se llama afelio, ¿no? Eso se llama afelio. Entonces, cuando estamos en perihelio, la distancia promedio es de 148 millones de kilómetros. Eso ocurre en el verano. Cuando estamos en afelio, la distancia es de 152 millones de kilómetros. Entonces, eso en el invierno. Entonces, se puede ver claramente que la distancia promedio, hablamos de promedio, es de 150 millones de kilómetros, que es en el perihelio cuando estamos más cerca y que es el afelio cuando estamos más lejos, ¿no? Muy bien, entonces eso respecto de la distancia promedio, el afelio y el perihelio. Entonces se puede ver claramente que hay momentos en que estamos más cerca al Sol y hay momentos en que estamos más lejos, ¿ah? Más lejos. Ahora bien, ya que la Tierra se acerca y se aleja del Sol, ¿no? A eso le llamamos afelio y perihelio. Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que la Luna se acerca y se aleja de la Tierra, o la distancia entre la Luna y la Tierra es igual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Habrá momentos en que la Tierra, o la Luna, perdón, se encuentra más cerca de la Tierra, o la distancia entre la Luna y la Tierra es siempre la misma, es constante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? Emily dice es distinta, Yasmin no es constante. Ya, resulta que la Luna tiene el mismo comportamiento también. Es decir, hay momentos en que se acerca y se aleja de la Tierra. La distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de 384.000 kilómetros. Pero hay momentos en que la Tierra está un poco más cerca a la Luna y hay momentos en que la Luna está un poco más lejos. ¿Eso cómo se llama? Cuando la Luna está más cerca a la Tierra, eso se llama perigeo. Cuando la Luna está más lejos, eso se llama apogeo. ¿Ya? Ahí te lo he escrito en el chat por si acaso te interese recordar, ¿no? Entonces, cuando la Luna está más cerca a la Tierra, eso se denomina perigeo. Cuando la Luna está más lejos, eso se llama apogeo. ¿Está bien? Apogeo. Entonces, la Luna tampoco no mantiene una distancia uniforme, constante respecto a la Tierra. También tiene momentos en que se acerca y se aleja. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las consecuencias que se derivan del movimiento de traslación? Primero, el cambio aparente en el tamaño del Sol. A ver, te cuento, ¿no? Resulta que hay un momento en el año en que la Tierra está más cerca al Sol. Estamos hablando del perihelio. El Sol se ve más grande de lo que normalmente es, ¿verdad? Pero hay otro momento en que la Tierra se aleja del Sol. Entonces el Sol se ve más pequeño. Entonces estamos hablando del afelio. Entonces, no es que el Sol
crece y decrece, aumenta o disminuye de tamaño, sino que como la Tierra se acerca y se aleja, entonces lo que se provoca, lo que se produce es un cambio aparente en el tamaño del Sol. Es un cambio aparente en el tamaño del Sol. Entonces, pues, esa es una consecuencia del movimiento de traslación. Luego tenemos la existencia de las zonas térmicas. Resulta que como consecuencia de movimiento de traslación, tenemos tres zonas. Tenemos tres zonas y te las estoy escribiendo aquí en el chat. Como consecuencia del movimiento de traslación, se van a formar tres zonas térmicas en cada hemisferio. La palabra hemisferio quiere decir mitad de la esfera. Entonces, la esfera terrestre se divide imaginariamente en dos: hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Qué separa el hemisferio norte del hemisferio sur? La línea ecuatorial. Entonces, la línea ecuatorial divide a la Tierra en dos mitades o hemisferios. Cada hemisferio tiene tres zonas térmicas. Primero, la zona tropical o tórrida, luego le sigue la zona templada y finalmente la zona polar o glaciar. Entonces, el hemisferio sur está así, ¿no? Zona tropical o tórrida, zona templada, zona polar o glaciar. En cambio, en el hemisferio norte es zona tropical o tórrida, zona templada, zona polar o glaciar. Entonces, las zonas térmicas tienen su origen en la formación del movimiento, ¿no?, de traslación. Ahora, la formación del día artificial. Bueno, resulta de que no todos los lugares de la Tierra pues tienen la misma duración, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, al día, ¿no? Hay lugares donde amanece más temprano y oscurece más tarde. Por ejemplo, ¿no?, cuando ustedes viajen a España, por ejemplo, en algún momento, ya sea por estudio, por trabajo, ya sea por turismo, una de las cosas que más le va a llamar la atención es el hecho de que, por ejemplo, amanece alrededor de las 5 de la mañana y oscurece recién alrededor de las 10 de la noche. O sea, cuando ellos hablan de las 7 de la tarde, de 8 de la tarde, de 9 de la tarde. Recién a las 10 de la noche oscurece. Entonces imagínate cuántas horas de día tiene, cuántas horas de iluminación tiene, ¿no? Entonces, eso respecto de lo que es la duración, ¿no?, del día artificial, ¿ya? La duración del día artificial, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, no todos los lugares del planeta tienen la misma duración. A esa diferente duración se le llama, pues, día artificial. Ahora, otra consecuencia que se deriva del movimiento de traslación son las estaciones. ¿Ya? Ahora lo vamos a analizar al detalle. Finalmente, tenemos el cambio de aspecto de la bóveda celeste. Te cuento, ¿no? Lo que nosotros llamamos bóveda celeste no es sino el cielo firmamento, ¿no? Cielo firmamento. Entonces, fíjense, como consecuencia de la traslación, el cielo que nosotros estamos viendo hoy, por ejemplo, si tú te asomas a tu ventana y ves el cielo que estás viendo hoy, no vayas a creer que es el mismo de ayer
o que va a ser el mismo mañana. No. En este caso, la bóveda celeste, el cielo, firmamento, puede ser parecido, pero nunca es igual. Recuerda que la Tierra se está moviendo alrededor de su eje. Recuerda que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Recuerda que todo el sistema solar se está moviendo alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Y recuerda que la Vía Láctea está viajando, ¿no?, también en el universo. Por ende, no vayas a creer de que el cielo que estás viendo hoy sea el mismo de ayer, ni será tampoco el mismo mañana. Definitivamente no. Porque no estamos viajando en el mismo plano siempre. Entonces, en eso los días se parecen a las personas, ¿no? Son únicos, especiales, irrepetibles, ¿no? No hay 2 días iguales. Así como no hay 2 personas iguales, ¿no? No hay 2 días iguales tampoco. Son completamente distintos. Pueden ser parecidos, pero no iguales, ¿ya? Pueden ser parecidos, pero no iguales, ¿sí? Muy bien. Siguiente, dice las estaciones. Ajá, las estaciones. Las estaciones, ¿no?, dice, se llaman así a cada uno de los periodos en que se divide el año, originando cambios de temperatura e iluminación, ¿ya? Originando cambios de temperatura e iluminación. Efectivamente, ¿no? Las estaciones tienen diferentes temperaturas y grados de iluminación. Obviamente, por ejemplo, la temperatura no es igual en verano que en invierno, que en otoño o primavera. Entonces hay variaciones de temperatura. También hay variaciones en cuanto a la iluminación. Por ejemplo, en el verano los días son más brillantes, más luminosos. En cambio, en invierno los días son más opacos, más grises, menos brillantes. Entonces, menos iluminados, ¿no? Entonces, así es como definimos lo que son las estaciones, ¿no? Cada uno de los periodos en que se divide el año, originando cambios de temperatura e iluminación, ¿ya? Muy bien, entonces, eso respecto del concepto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas que dan origen a la formación de las estaciones? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas que dan origen a la formación de las estaciones? Fíjense ustedes. Primero, la forma de la Tierra. ¿Sí? Luego, el movimiento de traslación. Luego, la inclinación del eje terrestre. Luego tenemos el paralelismo de los rayos solares. Luego, el ángulo de incidencia de los rayos solares. Entonces, si nos preguntaran cuáles son las estaciones, cuáles son las causas de las estaciones, recuerda que son la forma de la Tierra, el movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre, el paralelismo de los rayos solares. Esto significa que los rayos solares caen en paralelo, ¿no? Caen en paralelo, en línea recta, respecto a determinados puntos de la superficie. Y finalmente, el ángulo de incidencia de los rayos solares. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, esas son las causas. Ahora, ¿cómo se clasifican las estaciones? Las estaciones se clasifican como
extremas e intermedias. Son extremas el invierno y el verano. Son intermedias el otoño y la primavera. Las estaciones extremas, repito, son invierno y verano. Las intermedias, otoño y primavera. ¿Por qué se llaman extremas? Porque son las estaciones donde se registran las temperaturas más altas o más bajas. En cambio, las intermedias son aquellas estaciones donde se mantienen más o menos las mismas temperaturas. Ahora, características. Las estaciones son cíclicas. ¿Qué quiere decir que sean cíclicas? Quiere decir que tienen un orden preestablecido. Por ejemplo, ¿no? Las estaciones para el hemisferio sur comienzan con el verano. Primero tenemos verano, 21 de diciembre, otoño, 21 de marzo, invierno, 21 de junio, primavera, 23 de septiembre. Nadie se para, por ejemplo, en su balcón, en su ventana y dice, oh, este año, ¿con qué estación comenzará el año? ¿Será con el verano? ¿Será con el invierno? ¿Será con la primavera? No, ya sabemos cuál es el orden. Hay un orden preestablecido. Luego, las estaciones son opuestas por hemisferios. Quiere decir que las estaciones, ¿no? Las estaciones se presentan de forma contraria por cada uno de los hemisferios. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando llega el 21 de diciembre, ¿no? En el hemisferio sur comienza el verano, en el hemisferio norte el invierno. Por eso es que a veces pasan cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha importado pues ciertas tradiciones y bueno, pues a veces nos cuesta poderlas entender. Por ejemplo, nosotros en la Nochebuena acostumbramos a tomar chocolate caliente. En Europa se entiende que se haga porque en Europa es invierno, hace frío, nieva, las temperaturas son bajas, etcétera. Pero nosotros estamos en verano. Muchos de nosotros terminamos nuestro chocolate caliente totalmente transpirados, ¿no? Encima nos dan pues un tremendo tazón. Entonces ocurre que eso sucede porque en realidad pues esta tradición no corresponde a nuestras costumbres, ¿no? Pero ya se ha involucrado tanto que ya pues lo damos casi por aceptado, ¿no? Entonces, claro, Catherine, tomamos Inca Cola, tomamos champancito helado, por ahí una cervecita, pero también llegado el momento nos sirve pues nuestro chocolate caliente, ¿no? Sí, Raúl, el problema con el chocolate frío es que si es muy tarde, pues te puede provocar algún daño pues al estómago, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hola Miguel. Miguel, por sí está dentro de los invitados. Miguel, está dentro incluso de los propietarios. Lo tengo ahí como propietario, Miguel, por si acaso. Muy bien, entonces, eso pasa cuando la tradición, pues a veces se impone, ¿no? Entonces, chicos, estamos en que las estaciones son opuestas por hemisferios y que además se presentan en solsticios y equinoccios, ¿no? En solsticios y equinoccios, ¿ya? Muy bien. Ahora, les cuento, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente. Nos dicen que las estaciones son opuestas por hemisferios. A ver, cuando en Lima comienza el verano, comienzan las lluvias en Huancayo. Pregunta, ¿qué estación comienza en Huancayo? ¿Cuál sería la respuesta?
¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver quién me dice. Cuando en Lima comienza el verano, ¿ya? En Huancayo comienzan las lluvias. La pregunta es, ¿qué estación, ¿no?, comienza en Huancayo? Sería la pregunta. Ya, claro, la mayoría probablemente nos va a poner de que son, o que comience el invierno. No, la respuesta será verano también, por si acaso. También verano, ¿ah? También verano. Recuerda que las estaciones se dan por hemisferios. Hemisferios. O sea, a menos que pienses que Huancayo está en Europa y que los huancaínos son europeos, ¿no? Lo cierto es de que de la línea ecuatorial hacia abajo, todo el hemisferio entra en la misma estación. Así que no es eso, ¿verdad? Ahora, alguien dirá, y profesor, ¿y esto por qué? ¿Por qué en Huancayo comienza a llover cuando en Lima empieza el verano? No es que esté en otra estación, lo que sucede es que tiene otro clima, que es distinto, ¿ya? Tiene otro clima que es distinto. Muy bien. Luego decía que las estaciones se presentan en solsticios y equinoccios. Los solsticios se producen cuando los rayos solares inciden verticalmente sobre los trópicos, Cáncer en el norte y Capricornio en el sur. Durante los solsticios se producen las estaciones de verano, el 22 de diciembre, y de invierno, el 21 de junio. Entonces, los solsticios se producen cuando los rayos solares inciden verticalmente sobre los trópicos. Durante los solsticios se producen el solsticio de verano, 22 de diciembre, y el de invierno, el 21 de junio. Los equinoccios se producen cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador. Durante los equinoccios se producen las estaciones de otoño, el 21 de marzo, primavera, el 23 de septiembre. ¿Ya? Entonces hay solsticios y equinoccios. Y finalmente, para terminar, el día artificial es una consecuencia de este movimiento y es la diferente duración en que permanece un lugar iluminado por la luz solar. Varía de la siguiente manera. En los equinoccios, los días tienen igual duración que las noches. En los solsticios, en el verano, los días son más largos que las noches. Y en el invierno, los días son más cortos que las noches. Entonces hay una diferencia en la duración. Hay una diferencia sustantiva en la duración. ¿Ya? Entonces, por si acaso, las estaciones, te decía, pues, se presentan en solsticios y equinoccios y cada uno de estos va a tener una diferente duración. Muy bien, chicos, entonces eso es lo que teníamos que hacer el día de hoy. ¿Ya? Este es el tema número 2 acerca de la Tierra. No sé si alguien tenga alguna pregunta, chicos, respecto de lo que hemos tratado el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces les comento que vamos a dejar para la próxima clase la práctica número 2 para resolverla también en los primeros minutos, ¿ya? Entonces, de mi parte, eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes y que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Nos vemos, chicos. Muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien, ¿ya? Y para todos ustedes, pues, un aplauso porque han participado, han interactuado muy bien con la clase, así que les estoy muy agradecido. Que tengan muy buenas tardes, nos estamos viendo, hasta luego.